Pues en Francia sigue el caos después de que Emmanuel Macron logró pasar su iniciativa para aumentar la edad de jubilaciones, provocando el enojo, la ira de, bueno, millones de franceses e incluso las movilizaciones más importantes vistas en los años más recientes, ¿no? Apenas hace unos días salieron más de 1.200.000 franceses a protestar en contra de esta medida, pero bueno, al final fue aprobada. Y esto, las que todavía no terminan las manifestaciones con esta aprobación y bueno, ya acabó, vámonos todos a dormir. No, al contrario, ahorita la protesta ha empezado a permear a otras instituciones. Por ejemplo, se ha reportado ya en Francia que los sindicatos precisamente que encabezan esta protesta por aumentar la edad de jubilación, han empezado a cortar la energía eléctrica al Stade de Francia, el Stade de France y la Villa Olímpica de París para el 2024. Recordando que allá en Francia se van a celebrar los Juegos Olímpicos el próximo año. Y bueno, ahora pues están en riesgo los Juegos Olímpicos precisamente con estas protestas y bueno, los sindicatos pues ya tienen exactamente dónde llegar. Además, hay ahorita en todo París, donde van a ser los Juegos Olímpicos, unos enormes esfuerzos de remodelación de un montón de monumentos históricos que tiene esta ciudad, pero que también van a probablemente ser saboteados, como lo estamos viendo, y evidentemente también impactar negativamente la imagen de este país a nivel mundial. O sea, tienen esto los Juegos Olímpicos y como lo vemos, sí, vaya que van a presionar los sindicatos y los trabajadores que están súper molestos. Bueno, este más nos va a contar Emilio Cepeda. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, ¿qué tal? Muchas gracias. Buen día. En Francia, los sindicatos han intensificado las protestas contra la reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron, que busca extender la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y aumentar la cotización necesaria para una pensión completa. En particular, el sindicato CGT ha llevado a cabo una acción para dejar sin corriente la Villa Olímpica y el Estadio de Francia en Saint-Denis, al norte de París, para protestar contra la reforma de las pensiones. Unos 300 trabajadores estuvieron presentes para la acción. Algunos encapuchados levantaron los brazos y encendieron bengalas de humo para esconder a aquellos que cortaron la corriente y protegerlos de las miradas y sobre todo de las cámaras. Los sindicatos han utilizado varias formas de protesta desde comienzos de la semana, sobre todo en centros logísticos y en nudos de comunicación de las vías de acceso a las grandes ciudades para hacer presión al gobierno y obligarlo a retirar su proyecto de ley de reforma de las pensiones. La reforma retrasa la edad mínima de jubilación de 62 años hasta 64 y el martes fue la sexta jornada de movilización desde enero organizada por todos los sindicatos del país contra ese proyecto que ahora continúa su tramitación parlamentaria en el Senado y fue la más masiva en términos de manifestantes. Aunque las centrales no lograron paralizar el país ese día, como habían anunciado, los paros continúan en varios sectores, en particular en el transporte público y en la energía. El tiempo apremia para los opositores, ya que el gobierno ha utilizado un polémico procedimiento que limitó el tiempo de debate parlamentario y le permite aplicar la reforma a partir del 26 de marzo si las dos cámaras del Parlamento no han conseguido votarla. El Stade de France en Saint-Denis es un lugar emblemático, ya que es el estadio nacional francés y la sede de la final de la Copa del Mundo de la FIFA 1998. Y asimismo, la Villa Olímpica es un complejo de 51 hectáreas que albergará a 17,000 atletas y oficiales en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano de 2024. Las acciones de los sindicatos
pueden afectar negativamente los preparativos para los Juegos Olímpicos de 2024 que se celebrarán en París en julio y agosto. Esto es lo que provoca las pocas respuestas positivas que piden a su gobierno. En otras acciones de protesta, un centenar de personas con distintos de los sindicatos franceses han bloqueado desde primera hora de la mañana en los dos sentidos el peaje de Le Portus junto a la frontera española, lo que empezó a generar colas de coches y otros vehículos. Además, los huelguistas impiden la salida de carburante de las refinerías, lo que ha generado problemas de abastecimiento en algunas gasolineras. La patronal del sector trata de quitar importancia a esa cifra, pero varios vuelos en la ciudad de Nantes, en el oeste del país, también se registraron con disturbios durante las protestas. Los manifestantes incendiaron varios vehículos y prendieron fuego a barricadas en las calles, mientras que la policía respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua. Muy pendientes a ello. Además de los sindicatos estudiantes y grupos de chalecos amarillos, también se han unido a las protestas contra la reforma de las pensiones. Los chalecos amarillos, para los que no lo sepan, son un movimiento social que comenzó en noviembre de 2018 en respuesta a los impuestos y las políticas del gobierno francés. La reforma de las pensiones es una de las principales promesas del presidente Macron desde su llegada al poder en 2017. Según el gobierno, la reforma busca crear un sistema más justo y sostenible para las pensiones en el país, pero los sindicatos y otros grupos la ven como una amenaza a los derechos de los trabajadores. A pesar de las protestas, el gobierno ha insistido en seguir adelante con la reforma y ha criticado las acciones violentas de algunos manifestantes. El ministro del Interior, Christophe Castaner, dijo que la violencia no tiene nada que ver con la lucha social y que las manifestaciones serían castigadas. En medio de las protestas y la incertidumbre sobre el futuro de la reforma de las pensiones, muchos franceses se han visto afectados por los paros y las interrupciones en los servicios públicos. A medida que el tiempo avanza y la fecha límite del 26 de marzo se acerca, queda por ver si los sindicatos y otros grupos opositores pueden hacer retroceder al gobierno o si la reforma de las pensiones se implementará tal como está planeada. Así que ahí lo tienen, señoras y señores. El gobierno francés sigue manteniendo la tensión con su propia gente. Los sindicatos están cada vez más furiosos y esto puede ponerse cada vez peor si no son escuchados. Seguiremos al pendiente de más información al caso. Si te gustó el video, suscríbete y compártelo. Yo soy Emilio Cepeda y los veo en la próxima. Cuídense mucho, pásenla bonito. Hasta luego.